Buenos días, bienvenidos a un nuevo video y hoy toca hablar de diabetes mellitus, un tema bastante largo por ahí, un poco engorroso, pero es una de las endocrinopatías más frecuentes y más prevalentes hoy en día en el mundo occidental, así que me parece correcto hacer un video sobre esto, sobre etiología, diagnóstico, tratamiento y recuperación. Siempre siguiendo la línea del canal, dándoles un caso clínico de ejemplo al principio, donde en el final del video lo resolveremos. Y si tienen algún comentario o algún aporte que hacer, por favor déjenlo abajo en los comentarios. Recuerden darle like al video y por favor suscribirse. Desde ya muchas gracias y ahora sí comenzamos. Hoy les traigo este caso clínico, que se trata de Rosa, de 42 años de edad, que tiene 3 hijos y consulta por prurito vulvar y flujo recurrente que mejora con cremas que poseen antibióticos, antimicóticos y corticoides cuyos nombres no recuerda. Refiere además nocturia y aumento del apetito con peso conservado. En los antecedentes podemos observar que tiene 4 embarazos, un aborto espontáneo a las 24 semanas. El peso a nacer de sus hijos fueron de 3 kilos 300, 4 kilos 400 y 4 kilos 500. En el último embarazo presentó preeclampsia. En los hábitos, sabemos que come dulces y fritos de forma habitual, no realiza actividad física, es tabaquista de 15 cigarrillos diarios desde los 20 años de edad. Antecedentes familiares, tiene una madre viva de 58 años, que es diabética e hipertensa. Y en el examen físico constatamos buen estado general de la paciente, un peso de 85 kilos, una talla de 155 centímetros, lo que nos da un índice de masa corporal de 35,38. La circunferencia de la cintura es de 125 centímetros y la circunferencia de la cadera es de 130. La tensión arterial es de 145/100 y constatamos acantosis nigricans sobre la nuca, abdomen globoso y varices en miembros inferiores. Quédense tranquilos, este caso lo vamos a ver al final del video de vuelta, una vez leído todo el tema, para resolverlo. Para hablar de diabetes mellitus y darle una definición a esta patología tan común, me pareció correcto decir que la mejor definición puede ser que es un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia asociada a alteraciones en el metabolismo tanto de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, como consecuencia de la falla de secreción de insulinas del páncreas o de su acción en los tejidos o de ambas. Es decir, que podemos tener la falla a nivel del páncreas por déficit de secreción o a nivel de los tejidos por una resistencia a la insulina. Sabemos que la hiperglucemia crónica a largo plazo genera fallas multiorgánicas y afecta a diversos órganos. Esos órganos son los riñones, los ojos, los nervios periféricos, el corazón y también los vasos sanguíneos, entre otros. Hay una sintomatología muy clásica para la diabetes, que es recordar las famosas 4P. Y con 4P me refiero a poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. La poliuria, estamos diciendo que aumento en la cantidad, la abundancia de excreción urinaria. La polidipsia, el aumento de la sed en la persona. La polifagia, el aumento del apetito, de las ganas de comer que tiene una persona. Y la pérdida de peso, que puede o no estar asociada. Recordemos que hay diabetes que cursan con obesidad y no con pérdida de peso. Ya vamos a verlo más adelante. Sin embargo, estas 4P pueden no estar presentes. Si bien tienen una cierta sensibilidad y especificidad, no nos alcanza a nosotros con esta sintomatología para diagnosticar una diabetes. Es decir, que pueden o no estar presentes según cada organismo. Llegó el momento de hablar de la clasificación de las diabetes y ver cuántas diabetes tenemos hoy en día. Y la verdad que tenemos 3 muy importantes. Una es la diabetes tipo 1, que se basa en la destrucción de células betas del páncreas por un déficit absoluto de insulina, es decir, un proceso autoinmune. La diabetes tipo 2, que posee aumento de la resistencia de la insulina periférica y déficit parcial de la secreción. Es decir, que si bien puede estar o secretando bien o secretando poco, pero siempre hay secreción de insulina. Y el problema está también en la resistencia periférica a la insulina. Esta es la diabetes más común que vemos hoy en día. Y luego tenemos la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes diagnosticada durante el embarazo, donde el embarazo es la causa.
Hoy nos vamos a enfocar solamente en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y vamos a dejar la gestacional de lado. Si quieren en el próximo video hago un video sobre esto. Vamos a hacer un breve repaso en general de lo que es diabetes tipo 1 y tipo 2 y después lo vamos a ir desglosando. Cuando hablamos de diabetes tipo 1 o insulino dependiente, epidemiológicamente esta constituye el 10% de las causas de diabetes en el mundo occidental. Se produce por destrucción de células betas pancreáticas de forma autoinmune o idiopática, es decir, de causa no conocida, pero lo mayormente es autoinmune, es decir, que el cuerpo detecta automáticamente el páncreas como algo externo y lo empieza a atacar destruyendo las células que liberan la insulina. El inicio brusco se produce por un inicio brusco antes de los 30 años de edad. Podemos tenerla desde el momento del nacimiento. En general hay ausencia de obesidad, es decir, que esta diabetes cursa sin obesidad generalmente. No significa que en ausencia de obesidad y hiperglucemia vamos a tener una diabetes tipo 1, porque también podemos tener una diabetes tipo 2. Así que no se fíen de eso. Se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedades de Addison, miastenia gravis, etc. Y los factores genéticos, como les decía, son de gran importancia. Es una diabetes que se hereda y sobre todo de personas de primera línea familiar, como puede ser padre, madre, hermano, tienen un gran componente genético. En lo que es la diabetes tipo 2, es la forma más prevalente de diabetes en el mundo occidental. En lo que es la epidemiología, se da por el sedentarismo, la obesidad y el aumento con la edad. Es muy frecuente recién después de los 40 años. Sin embargo, se ha visto casos últimamente, casos muy marcados que preocupan, de diabetes tipo 2 en personas, en niños, en adolescentes de 10, 12 hasta 15 años de edad, que también están presentes, y esto se da por el sedentarismo. Cada vez los chicos salen menos a jugar con la pelota, con los amigos, se quedan encerrados jugando a los videojuegos, comen comida chatarra, que la tienen a cualquier alcance, no se alimentan bien, y hoy en día es muy marcada la diabetes tipo 2 en adolescentes, y eso es lo más preocupante, porque cuando hablamos antes de adolescentes era muy normal la diabetes tipo 1. Ya cuando hablamos de diabetes tipo 2 tenemos que estar alerta. Se produce por la resistencia a la insulina en los tejidos y disminución de la secreción, que puede ser parcial, total o puede no haber disminución y solamente tener resistencia a la insulina. Hay múltiples causas que la causan, ya dijimos la obesidad, el sedentarismo, pero una de las más importantes es el estrés. Se hizo un estudio donde de 10 personas con diabetes tipo 2, 4 tenían como factor de riesgo estrés, habían padecido estrés antes. Es decir, que tenemos un 40% de... El estrés corresponde a un 40% de los factores. Y como la diabetes tipo 2 no es de inicio brusco, sino más bien los síntomas son solapados, a veces los pacientes pueden permanecer años sin diagnóstico y sin tratamiento por el lento desarrollo de estos síntomas. Bien, me gustaría hacer una mención especial a lo que es la prediabetes. La prediabetes es la tolerancia, también lo pueden ubicar en los libros como tolerancia normal de la glucosa. Valores que no llegan a ser necesarios a los que se diagnostica una diabetes, pero se mantienen ahí al límite. La importancia radica en que la mayoría de las personas que padecen prediabetes van a presentar en el futuro enfermedades cardiovasculares, dislipemia e hipertensión arterial. Y del 10 al 70% de estos pacientes que no se tratan en el futuro van a desarrollar una diabetes en los próximos 10 años. Entonces tenemos que estar alerta a esos valores de diagnóstico. ¿Cuáles son esos valores que nosotros tenemos que prestar atención? En una prueba de glicemia normal, si tenemos un resultado que es de 110 a 125 miligramos por decilitro, eso se llama una prediabetes. Entonces tenemos que modificar factores de riesgo ahí, que pueden ser el sedentarismo, el tabaquismo, indagar sobre la alimentación, etc. Y también podemos hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde si encontramos un valor entre 140 y 200 también lo consideramos como una prediabetes. Bien, ahora sí nos vamos a adentrar más en el tema y prestar mucha atención.
vamos a hablar de la patogenia tanto de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En lo que es diabetes tipo 1 dijimos que teníamos una alta predisposición genética, sobre todo en la herencia de los familiares de primer grado, donde hay mutación genética de diversas células y hacen que se desencadene una respuesta inmune a las células betas pancreáticas, dando como resultado un ataque autoinmune y destrucción de las células betas, generando diabetes tipo 1. Pero también hay que tener en cuenta que factores ambientales e infecciones virales o el estrés son factores de riesgo desencadenantes además de la respuesta inmune a estas células betas pancreáticas. Por lo tanto, también hay que modificar el estilo de vida. Recordemos que nosotros somos la manifestación fenotípica de nuestro genotipo en base al ambiente con el que coexiste. Entonces, si no modificamos los factores de riesgo ambientales, también vamos a tener alterada nuestro genotipo que se modifica en base al ambiente. Ahora bien, en lo que es la patogenia de la diabetes tipo 2, es una diabetes que no está asociada a procesos autoinmunes, pero se puede presentar en personas obesas o en personas no obesas, como dijimos antes. Entonces me pareció correcto dividir a esta diabetes en formas de presentación asociadas a obesidad, que es en el 85% de las presentaciones, mientras que hay otras que no son asociadas a obesidad. En lo que es la diabetes tipo 2 asociada a obesidad, yo les hice un cuadro muy lindo para que entiendan la patogenia cuando hablamos de obesidad, donde la obesidad genera una acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo y parte de ese tejido de esa grasa que ya no se puede almacenar en el tejido adiposo porque excede los depósitos, produce una acumulación de lípidos tanto en el músculo, hígado y células betas pancreáticas y al mismo tiempo desencadena una respuesta inflamatoria con liberación de citocinas. Esto lleva a que se produzca una lipotoxicidad, produciendo junto con la respuesta inflamatoria la famosa resistencia a la insulina. Al haber resistencia a la insulina, donde lo cual nosotros la insulina la usábamos para disminuir la glucosa en sangre y facilitársela a los tejidos, como los tejidos no detectan la entrada de glucosa, se produce un círculo vicioso donde aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis para aumentar aún más la glucosa en sangre y producir en ese caso una glucolipotoxicidad y destrucción de las células beta pancreáticas, donde si no se trata la causa de base, donde es la obesidad, estaríamos en un círculo vicioso de retroalimentación donde no se trata la obesidad, no se trata la acumulación de exceso en tejido adiposo de grasa y por lo tanto la resistencia a la insulina va a seguir estando con aumento de la glucosa en sangre. Para que lo entendamos mejor, acá les traigo un cuadro más sencillo donde en la sangre nosotros vamos a tener poca insulina en sangre y un exceso de ácidos grasos proveniente del tejido adiposo, tanto del hígado como del músculo, que al no poder acumularse en el tejido adiposo se libera la sangre en forma de ácidos grasos y esto causa una lipotoxicidad que lleva a una captación ineficaz de glucosa a nivel de los tejidos, produciendo la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, al no detectar los tejidos glucosa en su interior, produce a nivel del hígado exceso en la producción de glucosa que se libera a la sangre y esta glucosa más la lipotoxicidad que ya estaba presente genera una glucolipotoxicidad agravando el cuadro. Ahora vamos a hablar de diabetes tipo 2 no asociada a obesidad, en personas delgadas, donde hay una herencia poligénica que está defectuosa y es la famosa diabetes mellitus del adulto juvenil. Es de inicio temprano, se presenta como una secreción defectuosa de la insulina y no como una resistencia. Si bien acá el problema no está a nivel de los tejidos, está a nivel de la secreción defectuosa de insulina, que hay una mutación en el gen de la glucosinasa, donde genera un aumento en el umbral glucémico para liberar insulina y alteraciones hepáticas que aumentan la glucemia. Es decir, al haber este defecto en el gen de esta enzima, se produce, digamos, este aumento del umbral donde el páncreas ya no responde a cierto nivel de glucemia, sino que tiene que responder a más para liberar insulina. Si bien antes liberaba insulina a tanta cantidad, ahora necesita más glucosa para liberarlo.
aumenta, digamos, la resistencia a la liberación de esta insulina pancreática. Y se producen alteraciones hepáticas que aumentan la glucemia por el mismo defecto. Bien, ahora vamos a hablar de diagnóstico, cómo diagnosticamos nosotros una diabetes. Y tenemos que tener en cuenta en primer lugar de la paciente la sospecha clínica, los signos y síntomas con los que se presenta y también sus antecedentes, como pueden ser la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso. También los antecedentes familiares son de gran importancia. Al mismo tiempo que si hacemos un cribado a nivel poblacional para prevenir diabetes, es fundamental tomar una glicemia basal en plasma venoso. Al tomar nosotros la glicemia basal en plasma venoso, podemos encontrarnos con una glicemia menor a 100 miligramos por decilitro, donde le clasificamos como normal, o una glicemia entre 100 y 125 miligramos por decilitro, donde estamos obligados a hacer pedir una hemoglobina glicosilada, que nos va a dar el valor de la glicemia durante los últimos 4 meses. Yo a ustedes les había dicho que la prediabetes se hacía con un valor entre 110 y 125, bueno, me equivoqué. En realidad es entre 100 y 125. Y nosotros al tomarle la hemoglobina glicosilada nos podemos encontrar con un valor entre 5,7 y 6,4% o un valor mayor o igual a 6,5%. En el caso de un valor entre 5,7 y 6,4, lo vamos a diagnosticar como una prediabetes, es decir, que tenemos que corregir factores de riesgo sí o sí para que en el futuro esa persona no padezca la diabetes. En cambio, si nos encontramos con una hemoglobina del 6,5% o más, esa paciente hay que diagnosticarla como diabetes y tratarla como tal. En cambio, si pedimos la glicemia basal y nos da un valor mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, nosotros vamos a repetir la prueba. Y si nos sigue dando mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, la vamos a clasificar como diabetes. En cambio, si repetimos la prueba y nos da un valor menor a 126, estamos obligados ahí sí a pedirle una hemoglobina glicosilada para saber qué conducta vamos a tomar con respecto a la paciente. En lo que sí tenemos que estar atentos es que saber que cuando tenemos una glicemia entre 100 y 125 ya ahí hay que estar alerta. En lo que es el cuadro clínico, en las formas de presentación, yo les diría que se acuerden del semáforo, donde tenemos en rojo lo que es la presentación metabólica, en amarillo lo que es la presentación no metabólica del cuadro y en verde lo que es una presentación asintomática. Cuando hablamos de presentaciones metabólicas estamos hablando de un inicio brusco, agudo, con poliuria y polidipsia bien marcada, con astenia evidente y constante, y se puede presentar en forma también de cetoacidosis diabética, que es una complicación de la diabetes. La presentación no metabólica nos habla de un inicio solapado y lento que se diagnostica después de meses o años, porque los síntomas son muy poco evidentes y no llevan a la consulta. La poliuria y la polidipsia pasa inadvertido, como les decía. La astenia es leve y solo se diagnostica por las constantes infecciones o tal vez por una visita al oftalmólogo que hace el paciente, donde evidencia retinopatía diabética. Y luego tenemos lo que es la presentación asintomática, donde el diagnóstico es precoz y permite una prevención secundaria eficaz y un cribado sistemático de la diabetes. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros siempre hacer un screening donde podemos detectar la diabetes de forma temprana y tratarla sin presentar sintomatología específica. Por último, para ir terminando, vamos a hablar del tratamiento, donde yo quiero que se lleven una frase que para mí es lo más importante que se pueden llevar del video, para que lo tengan en cuenta, donde tratar la enfermedad solo tiene sentido desde un abordaje integral. Es decir, que no nos vamos a enfocar solamente en corregir la glicemia, sino también en otros factores donde tenemos que tener en cuenta al paciente. Es decir, que debemos corregir los trastornos metabólicos para que la glucosa sea lo más normal posible, identificar los factores de riesgo para las complicaciones y prevenir la aparición de esas complicaciones, tratar los trastornos asociados, como pueden ser la hipertensión y la dislipidemia, corregir conductas de riesgo como el tabaquismo o dieta, y contribuir a preservar y mejorar la calidad de vida del paciente. Esto es lo fundamental del tratamiento.
Si bien hay diferentes líneas de medicación dependiendo de la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, todas comparten un denominador común en lo que es la línea de tratamiento, que es la dieta. Para recordar cómo debe ser una dieta, les pongo lo que son las 4 leyes de la alimentación, donde es importante la cantidad, donde debemos cubrir las necesidades calóricas del organismo, la calidad, donde el plan debe ser completo, es decir, que debe tener hidratos de carbono, proteínas, también lípidos, vitaminas y minerales, pero tiene que tener una armonía todo, es decir, que cada nutriente debe tener una proporción adecuada, y la adecuación, que es la ley más importante, donde la alimentación debe ser adecuada al momento biológico, a los gustos y los hábitos de la persona, a su situación socioeconómica y a las patologías que pueda presentar. Esto es lo fundamental para un médico cuando debe recetar una dieta, que cumpla con estas leyes. En lo que es la medicación de la diabetes tipo 1, tenemos que hablar fundamentalmente de el tratamiento de gol estándar, que es las insulinas. Y acá de insulinas tenemos diversas, un montón de insulinas hoy en día. Y les pongo este cuadro donde las clasificamos en ultralentas, lentas, rápidas y ultra rápidas según el tiempo del efecto. Las zonas de punción de las ultralentas, recordar que son en el muslo, son así estilo de depósito, y las demás se pueden inyectar en abdomen, brazos y piernas. Las ultralentas tienen un inicio de efecto que va entre 2 a 4 horas y terminan su efecto recién entre 12 y 24 horas. Las lentas inician a la hora de la inyección y terminan entre las 8 y 12 horas, teniendo su pico de efecto máximo en las 4 horas de aplicada. Las rápidas tienen un inicio que es a la media hora de la aplicación, su efecto máximo se logra a las 2 horas y el fin del efecto se logra a las 6 horas. Y las ultra rápidas, que tienen un inicio de efecto al instante y se produce su máximo efecto a la hora de la aplicación y desaparece recién a las 3 horas del organismo. Pero claro, surge la pregunta de cómo usamos estas insulinas. ¿Cuál tenemos que usar? Si la ultra rápida, la ultra lenta, ¿cuál de todas esas usamos? Y la verdad es que no existe una dosis fija de insulina. Esta depende de la farmacodinámica de cada insulina, la sensibilidad de cada individuo y el estilo de vida de cada individuo, es decir, teniendo en cuenta los horarios de comida, el ejercicio y el trabajo. Para facilitar el entendimiento de la aplicación de las insulinas, dividí a los tipos de paciente en dos: los de diabetes mellitus tipo 1 de reciente diagnóstico y los de diabetes mellitus que ya están en tratamiento. En los de reciente diagnóstico, hay que aplicar insulinas de acción rápidas y ultra rápidas, cada 4 a 6 horas antes de las ingestas, a dosis dependiente de la hiperglucemia a tratar. Generalmente se da de inicio insulina de 0,5 a 0,7 unidades internacionales por kilo por peso por día fraccionado. Si usamos un poco la cabeza, si a nosotros nos llega un paciente que cae en un coma diabético, en una cetoacidosis y tenemos que tratarlo, tenemos que bajar la glucosa rápido de la sangre. Por eso vamos a dar insulinas de acciones rápidas o ultra rápidas. En cambio, en los que son los diabéticos que ya están en tratamiento, se le pueden dar insulinas de acciones rápidas o lentas porque ya están, digamos, acostumbrados al tratamiento de la insulina y el organismo se va adaptando a esa insulina. Es fundamental, eso sí, el automonitoreo de la glucosa. El 90% de los diabéticos que ya están en tratamiento funcionan con dosis de 0,6 a 0,9 unidades internacionales por kilo de peso por día fraccionado. Y ahora, cuando hablamos del tratamiento en la diabetes tipo 2, nos surge la pregunta de qué damos, si insulina o metformina o las dos. Porque mucha gente piensa que diabetes tipo 2, listo, se le da metformina solamente, y no es así. Eso lo vamos a definir de acuerdo a la reserva pancreática de insulina y la resistencia que tengan los tejidos. Entonces, podemos nosotros tener una presencia adecuada de la reserva de insulina o un déficit o escasa reserva de insulina. En caso de tener una adecuada reserva, tenemos que tratar solamente la resistencia a la insulina y por lo tanto ahí sí vamos a dar metformina. Pero puede pasar que haya mucho déficit de la reserva de insulina
y en ese caso debemos administrar, además de metformina, insulina pancreática. Muchos se preguntarán qué es la metformina. La metformina es el gold estándar para el tratamiento de la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2 asociada a la obesidad. Es una biguanida, un fármaco hipoglucemiante que produce su acción fuera del páncreas, disminuyendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Actúa además en el metabolismo de los lípidos, disminuyendo los triglicéridos y el LDL, aumentando el HDL. Tiene sus contraindicaciones esta droga. No se puede dar en insuficiencia renal, no se puede dar en embarazadas, no se puede dar durante la lactancia, tampoco en una insuficiencia hepática y tampoco en personas alcohólicas. Bien, ahora sí, para finalizar, vamos a volver sobre el caso clínico para tratar de resolverlo. Y en este caso les marqué con rojo lo que son los factores de riesgo que tiene esta paciente. Para empezar, la edad, tiene 42 años y consulta por prurito vulvar y flujo recurrente, lo que nos hace pensar en una infección. Presenta además nocturia, es decir, que orina mucho de noche, lo que nos hace pensar en una poliuria, y aumento del apetito, lo que nos hace pensar en una polifagia. Como antecedente, tuvo un aborto espontáneo a las 24 semanas, del cual no sabemos la causa, pero sabemos que en el último embarazo presentó preeclampsia y el peso de los recién nacidos eran pesos de riesgo. Como presentó preeclampsia, si ustedes no saben, la preeclampsia se da por la hipertensión arterial. Si no vieron el video de preeclampsia, se los dejo acá, que hice uno sobre hipertensión arterial en el embarazo y trato la preeclampsia como la eclampsia. En lo que son los hábitos, tiene una mala alimentación, no realiza actividad física y es tabaquista desde los 20 años de edad, lo cual conlleva a aumentar más las causas de hipertensión arterial que puede tener esta mujer. Como antecedentes familiares, encima la madre sabemos que es diabética e hipertensa. Y en el examen físico constatamos un índice de masa corporal de 35,38, lo que se denomina obesidad mórbida, obesidad grave. En lo que es la circunferencia de la cintura, por supuesto, va a estar totalmente alterada, en 125 la cintura y la cadera en 130. Y nosotros le medimos la presión arterial, donde sospechamos claramente que podía ser hipertensa, y nos encontramos con una hipertensión leve de 145/100. Constatamos una acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una infección muy frecuente en lo que son las personas diabéticas y se encuentran siempre en los pliegues cutáneos, sobre todo en la nuca. Y también constatamos el abdomen globoso y las varices en miembros inferiores. Claramente nosotros le hacemos un laboratorio a esta persona y nos encontramos con una glicemia de más de 200 y una hemoglobina glicosilada de 7,5, lo que la tratamos con insulina de acción rápida para estabilizarla y posteriormente la medicamos con metformina y le ordenamos también hacer una buena alimentación, actividad física y constatamos después, al mes siguiente, volvemos a evaluarla con la glucosa. Recordar que cuando indicamos la dieta, que tiene que ser adecuada a la paciente fundamentalmente y que debe cumplir con todas las leyes que anteriormente describimos. Mandarla a hacer ejercicio. Si no puede, obviamente no va a poder correr esta paciente, pero con que salga a caminar 1 hora por día es suficiente para ir empezando y hacer unos ciertos ejercicios de movimiento, la cual la mantengan en actividad, que no sea sedentaria, digamos, que no esté siempre en la cama, tratar de apoyarla, a la familia también, un apoyo psicológico, tratar la hipertensión arterial también, ¿sí? Vemos si está medicada para la hipertensión y si no está medicada la medicamos, y tratar también la dislipidemia. Y bueno, gente, eso fue todo. Sabemos que al mes hay que evaluarla. Y bueno, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Y por favor suscríbanse, denle un like y por favor compartan. Y esperemos llegar dentro de poco a los 100 suscriptores. Desde ya muchas gracias, saludos y nos vemos pronto.